para el balance de carga. Ahora el balance de carga, las expresiones que se tenían eran en el primer intervalo, era la corriente I sub C igual menos B sobre R. Entonces I sub C, el valor medio es igual a 0, y en el primer intervalo era menos B sobre R. Más en el segundo intervalo, la corriente para el balance de carga era IM sobre N menos B sobre R. IM sobre N menos B sobre R. IM sobre N menos B sobre R. Entonces, de aquí, D más D' es 1. Se simplifica que 0 es igual menos B sobre R más D' y M sobre N. El circuito equivalente que resulta de esta expresión es una fuente de corriente. Aquí estaría el nodo. Y otra corriente que va hacia acá. Entonces la sumatoria de las dos corrientes en este nodo va a dar 0. Y aquí le ponemos la resistencia R y el valor B. Entonces esta corriente de aquí es menos B sobre R cuando se coloca en este sentido. Y esta corriente de acá será D' y M sobre N. Uniendo los dos circuitos, tendríamos, antes de unir los dos circuitos, en realidad hace falta el puerto de entrada, el modelo del puerto de entrada. Para ese modelo es necesario referirse al circuito inicial y encontrar en este modelo, en este circuito, el valor medio de la corriente I sub G. ¿Por qué es necesario esto? Porque la fuente que aparece en el del balance voltio segundo no es B sub G, sino dB sub G. Entonces, como la fuente de entrada es B sub G, hace falta este modelo del puerto de entrada. Este modelo del puerto de entrada lo único que significa es encontrar el valor medio de la corriente I sub G. Esto es lo que se desea encontrar. Entonces, en el primer intervalo, que está dibujado aquí, la corriente I sub G es igual a la corriente de magnetización. ¿Por qué? Porque I sub 1' era 0. Entonces, I sub G es igual a la corriente de magnetización. Entonces, el valor medio va a ser D multiplicado por la corriente de magnetización más D'. Y vemos cuánto valdría en el segundo intervalo. Segundo intervalo tenemos aquí. Y vemos que la corriente I sub G aquí es igual a 0. No puede existir corriente aquí, porque este está abierto. Entonces I sub G es igual a 0. Más D' por 0. Y entonces con esto concluimos el modelo del puerto de entrada. Sabemos únicamente que I sub G es D I sub M. Entonces aparece la fuente. El modelo de puerto de entrada será B sub G. Y aquí aparecerá ya I sub G. Y la corriente que circula en I sub G no es más que una corriente. Este es I sub G, valor medio. Y esta corriente será de valor de I sub M. Empezamos a completar ahora los circuitos obtenidos. Por ejemplo, este que era del balance voltio segundo, se completa aquí.
sería dB sub G, aquí va la resistencia, que le vamos a llamar R sub T, igual a R equivalente más D' RS sobre N cuadrado. Entonces aquí sería R sub T. Y aquí era la fuente de este valor que no cambia, de BD sobre N. Y a continuación la fuente menos más, y sería la fuente de B sobre N. Y completamos con el circuito obtenido del balance de carga. Recientemente se obtuvo esto, entonces se completa con ese circuito de y M sobre N. Y aquí va la resistencia. Y este es el voltaje D. Y tendríamos el modelo de pérdidas de conducción con fuentes dependientes. Ahora es necesario esto simplificar o colocar transformadores de tensión continua para facilitar el cálculo de la eficiencia. Entonces, estas dos primeras fuentes nos permiten verificar que si aquí hay B sub G y aquí hay dB sub G, lo que se tiene es un transformador de relación D. Entonces aquí hay un transformador de relación D que recibe una tensión B sub G. Y es un transformador de continua y los puntos estarían ubicados aquí. Para verificar el funcionamiento de este transformador, comprobemos las corrientes. La corriente que circula en este circuito era I sub M. Aquí está, era I sub M. Entonces por aquí circula I sub M. Y por acá está circulando I sub G. Entonces, si por acá circula I sub M, la corriente, y esta debe cumplirse en el transformador, la relación de multiplicación de las corrientes de I sub M, ¿no es cierto? Y aquí va I sub G. Entonces de I sub M está saliendo por el punto, más 1 por I sub G, tiene que ser igual a 0. Entonces de aquí resulta que I sub G es igual a D I sub M, que es precisamente lo que tenemos aquí. I sub G es igual a D I sub M. Entonces con eso se comprueba que efectivamente aquí hay un transformador. Está circulando la corriente de I sub M. Luego iría la resistencia, esta fuente de tensión de valor de B' sobre N. Y aquí otro transformador. Este transformador, aquí hay una tensión B y aquí hay una tensión D' B sobre N. Entonces, la relación de transformación va a ser de este, que tiene una tensión B aquí, a este que tiene una tensión D' B sobre N. Entonces acá va 1 y a este lado sería D' sobre N. Y hay que mantener los puntos, ¿no? Si el punto es el positivo, está con el punto aquí, acá el positivo de la fuente debería estar en el punto. Entonces aquí en estos puntos tenemos la relación D' sobre N por B. Y aquí B. Y finalmente aquí la resistencia de carga. Es necesario también revisar la relación de las corrientes. Entonces aquí tenemos una corriente que es la misma que está acá, que sería I sub M, que está saliendo por el punto. Acá esta otra también está
está saliendo por el punto. Entonces hay entonces esta corriente, si aquí está entrando por el punto, por acá tiene que, está saliendo por el punto, por acá tiene que entrar por el punto y tener la relación que ahí dice, ¿no? Sería d' sobre n y m. Pero aquí me genera un conflicto por los signos. Entonces se genera un conflicto con los signos porque así la corriente entrando por el punto y saliendo por el punto, la relación debería ser positiva, pero en cambio esta no coincide con esta expresión de acá, que teníamos la corriente yendo hacia arriba, en cambio que aquí está yendo hacia abajo. Entonces, revisando, hemos regresado y he encontrado este error en B sub m. Aquí estaba menos B sub b, y entonces B sub m, en rato que yo pongo aquí el signo menos, no debe ir aquí también menos, no es el signo más, porque aquí más por menos da menos, entonces aquí no hay razón para que esté menos, esto es un signo más. Y esto me invierte esta polaridad, o sea que está al revés. Y corregir esto, invertir polaridad. Entonces, se puede invertir cambiando el signo aquí o colocando el signo menos. Entonces, dejémosle aquí solo esta palabra invertir. El momento en que invertimos aquí, significa que el positivo, el punto, estaría acá. Y por tanto, este sería el positivo y aquí tendríamos negativo. Y como aquí la corriente ya está entrando por el punto, acá debería salir por el punto, entonces esta corriente ya no es así, o si no, cambiarle de signo, y de prima n y m. Entonces finalmente ese sería nuestro modelo. Y le vamos a repetir acá. Entonces el modelo final sería la fuente B sub G, un transformador de relación 1 a D, de continuo con los puntos allí, la resistencia RT, esta fuente que es las pérdidas en el diodo de prima de D sobre N, y un transformador aquí cuya relación es D' sobre N a 1 y cuyos puntos ambos están ubicados en la parte de arriba. Y finalmente la resistencia. Para simplificar el modelo, entonces vamos a pasar estos elementos de este devanado hacia acá. Nos quedaría que esto es B sub G, la resistencia, la fuente de tensión y entonces si ya tenemos estos elementos, este transformador junto con ese se convierte en un solo transformador cuyo valor sería de prima a n hacia d, y está la resistencia y los puntos estarían ahí, y este sería el modelo con transformador DC para evaluar las pérdidas. El valor de la resistencia
pasa con la relación de transformación elevada al cuadrado. Entonces aquí la relación de transformación de este lado hacia ese lado es 1 sobre d. Como es al cuadrado, sería RP sobre d cuadrado. Y la de voltajes pasa únicamente con la relación de transformación, que es 1 sobre d al pasar de aquí para acá. Entonces sería d' bd, d' sobre d, bd sobre m. Y esto sería la respuesta.